Vamos a ver la hemostasis secundaria. La hemostasis secundaria es la que tiene que ver con los factores de la coagulación. Factores de la coagulación. O sea, es la cascada de la coagulación. Ahora, ¿para qué necesitamos la cascada de la coagulación? Básicamente para dos cosas. Una es porque en la hemostasia primaria hicimos la formación de un trombo y ese trombo contenía plaquetas y fibrina, pero este era un trombo débil. Para estabilizar a este trombo que está débil necesitamos la cascada de la coagulación para terminar finalmente en factor 1, que es la fibrina, y en factor 13, que es el factor que estabiliza a la fibrina. Y la otra, dijimos, para la agregación plaquetaria, o sea, para unir una plaqueta con la otra plaqueta, están unidas entre sí por la glicoproteína 2B3A y por la fibrina. Entonces aquí está la plaqueta, tienen la glicoproteína 2B3A, glicoproteína 2B3A, y entre las dos tenemos la fibrina. Ahora esta fibrina, pues es ya fibrina que está activa, pero al hacer la agregación plaquetaria, al unir una plaqueta con la otra, nos estamos consumiendo la fibrina. Y recordemos, la fibrina es producida en su forma inactiva, en su forma de fibrinógeno, pero aquí necesitamos que la fibrina esté activa. Entonces, la fibrina, obviamente tenemos un poco de fibrina, pues que ya está activa ahí en la sangre. Es esta fibrina activa que la agarramos para unir una plaqueta con la otra y formamos la agregación plaquetaria, o tenemos la agregación plaquetaria. Pero pues nos vamos consumiendo la fibrina y para continuar con la agregación plaquetaria necesitamos al fibrinógeno, o sea, necesitamos que el fibrinógeno se active a fibrina, y la otra necesitamos estabilizar el trombo que ya vimos que estaba débil en el video anterior. Entonces, para esto vamos a hacer la cascada de la coagulación y tenemos cascada de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y las dos tienen involucradas la vía común. Entonces, antes de continuar con la vía intrínseca y con la vía extrínseca, vamos a ver generalidades de los factores de la coagulación. Entonces, los factores de la coagulación, estos son producidos en el hígado, y son enzimas inactivas. Y recordemos, las enzimas inactivas que necesitan activarse, o sea, cuando se activan, se les tiene que cortar algo para activarlas, se les tiene que cortar un pedazo de la proteína para activar a la enzima. Entonces, son producidas en el hígado como enzimas inactivas, y para activarlas hay que cortarles un pedazo, y esto nos va a dar la enzima activa. Entonces, si son producidas como enzimas inactivas, estos se llaman zimógenos. Entonces, es lo que ya vimos. El fibrinógeno, pues es producido como fibrinógeno, que es una enzima que está inactiva, es un zimógeno, por eso fibrinógeno, porque acaba con geno. Entonces, es un zimógeno, y para activarlo hay que cortarle un pedazo, para tener la fibrina, que es la forma activa, o digamos la enzima activa de la fibrina. ¿Y quién lo va a cortar? El factor 2. Entonces, pues para eso vamos a ver la cascada de la coagulación. Entonces, los factores de la coagulación son producidos por el hígado en forma de enzimas inactivas, o sea, en forma de zimógenos, y para activarlos hay que cortarlos. ¿Y quiénes los cortan? Los otros factores de la coagulación. Ahora, el factor 8 es estabilizado por el factor de von Willebrand. En el video anterior vimos el factor de von Willebrand. El factor 8 siempre viene en la sangre y sí, obviamente inactivado como todos los demás factores de la coagulación, pero aparte viene unido al factor de von Willebrand. Entonces, esto es importante. En los siguientes videos, que son los trastornos de las plaquetas y todo esto, vemos por qué es importante que el factor 8 está unido al factor de von Willebrand. Eso ya está en los otros videos. Seguimos con los factores de la coagulación que requieren vitamina K, para activarse. Este es el factor 2, factor 7 y factor 9 y 10. Factor 2, 7, 9 y 10 requieren vitamina K para activarse. Y los que requieren calcio para activarse son los mismos que requieren vitamina K más otros. Entonces es el factor 2, factor 5, factor 7, factor 8, factor 9 y factor 10. Entonces los factores que requieren calcio para activarse son los mismos que requieren vitamina K, o sea, el factor 2, 7, 9 y 10, más el factor 5 y el factor 8, que no requieren vitamina K para activarse. Entonces, ya que vimos esto,
Ahora sí, ¿cuáles son las cosas que necesitamos para activar a los factores de la coagulación? ¿Qué necesitamos para una enzima inactivada convertirla en la enzima activada? O sea, para activar los factores de la coagulación necesitamos, entonces vamos a ponerlo aquí, activación de los factores de la coagulación. Necesitamos sustancias que activen a los factores de la coagulación. Ahorita vamos a ver dos casos. Uno va a ser la tromboplastina tisular, y el otro va a ser la colágena. Ahorita vemos por qué. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos estar en donde hay fosfolípidos de las plaquetas. Entonces necesitamos que la reacción de la cascada de la coagulación suceda en donde están las plaquetas. Y en donde están las plaquetas, en el sitio de daño al endotelio. Entonces necesitamos fosfolípidos de las plaquetas, o sea, la membrana de las plaquetas. Y vamos a necesitar calcio, como ya vimos. Vamos a necesitar calcio. Entonces ahora sí vamos con la cascada de la coagulación. Tenemos vía común, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Vamos primero con la vía intrínseca. O bueno, una parte de la vía intrínseca. Entonces el factor 12, aquí está, el factor 12, ya vimos que es una enzima que está inactivada, está en forma de simógeno, y cuando se activa vamos a tener factor 12 activado, que ya es una enzima activada. Entonces el factor 12 activado agarra al factor 11, que está inactivado, y lo va a activar. Entonces ahora tenemos factor 11 activado. Entonces el factor 12, que ahora está activado, agarra al factor 11, lo corta, digamos, este es el factor 12 activado, este es el factor 11 inactivado. El factor 12 activado agarra al factor 11, lo corta, le quita un pedazo, y ahora tenemos factor 11 activado. Y así es lo que va a ir pasando. El factor que se activa rompe o le quita un pedazo al otro factor y así lo activa. Entonces es lo que vemos aquí. Se le tiene que cortar un pedazo para activarlo. Entonces el factor 12 le cortó un pedazo al factor 11 para activarlo. Ahora tenemos factor 11 activado. El factor 11 activado ahora va a activar al factor 9. Entonces factor 9 activado. El factor 11 le quita un pedazo al factor 9. Luego tenemos el factor 9 activado, va a activar al factor 8. Ya voy a borrar aquí. Factor 8. Ahora tenemos factor 8 activado. Ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos con un poco de la vía extrínseca. Entonces, aquí tenemos el factor 7. Factor 7. ¿Quién va a activar el factor 7? Esto va a ser el factor tisular. Factor tisular, que también se llama tromboplastina tisular. Tromboplastina tisular. Entonces, esta es la que agarra al factor 7 inactivo y lo activa. Entonces ahora tenemos el factor 7 activado. ¿Quién fue el quien cortó al factor 7 para activarlo? El factor tisular o la tromboplastina tisular. Ahora los dos, tanto el factor 8 activado como el factor 7 activado, estos agarran al factor 10 y lo van a activar. Entonces ahora tenemos factor 10 activado. Esto lo hace o el factor 8 activado o el factor 7 activado. Ahora el factor 10 activado agarra al factor 2, al factor 5, agarra el factor 5 inactivado y lo convierte a factor 5 activado. Factor 5 activado, esto lo hace el factor 10. Factor 10. Luego el factor 5 activado agarra el factor 2, que está inactivado, y lo activa. Ahora tenemos factor 2 activado. Y el factor 2 activado agarra el factor 1 y activa al factor 1. Entonces ahora tenemos factor 1 activado. Y del factor 1 sigue el factor 13. Ahora generalmente pues el factor 13 no se conoce mucho. Generalmente cuando vemos la cascada de la coagulación no se menciona el factor 13, pero el factor 13 lo que hace es estabiliza a la fibrina. Estabiliza a la fibrina. Entonces, ahora sí vamos con algunos nombres de los factores de la coagulación. Dijimos el factor 1 activado
es la forma activa de la fibrina. Entonces, factor 1 activado es fibrina. Factor 1 inactivado es fibrinógeno. Por eso dijimos los factores de la coagulación que son producidos por el hígado son producidos en forma de enzimas inactivadas, en forma de estimógenos, por eso la terminación de geno. Fibrinógeno es la forma inactiva de esta enzima, de este factor de coagulación 1. Cuando el factor 2 le quita un pedazo, entonces se activa el factor 1. ¿Y cómo se activa? Al cortarle un pedazo y ahora queda fibrina. El factor 2 activado se llama trombina. Entonces la trombina, que es el factor 2 activado, agarra al factor 1 inactivado, que es una enzima, que es un enzimógeno, que es el fibrinógeno, y le corta un pedazo y lo activa a la fibrina. Entonces ya vimos cómo ya está en la vía intrínseca, esta es la vía intrínseca. La vía intrínseca, esta comprende esto, que es del factor 12, 11, 9, 8, hasta el 10, 5, 2, 1 y 13. Entonces todo esto es la vía intrínseca. Voy a borrar aquí. Todo esto es la vía extrínseca. Y esta, nada más de aquí para abajo, nada más esto, es la vía común. Entonces, la vía extrínseca comprende el factor 7 más la vía común. Y la vía intrínseca comprende la vía común más el factor 12, 11, 9 y 8. Entonces, bueno, así tenemos separadas las vías por las cuales podemos tener finalmente activación de la fibrina y de la fibrina al factor 13. Entonces ya vimos como el factor tisular, vamos a poner otra vez aquí, dijimos para activar a los factores de la coagulación necesitábamos sustancias que activaran a los factores de coagulación. El factor tisular es el que activa el factor 7. Entonces así empieza la vía extrínseca. La colágena activa al factor 12. Ahora recordemos que el factor 12 también se llama factor de Hagemann. Entonces, ¿cuáles son las sustancias activadoras de la cascada de la coagulación? El factor tisular para la vía extrínseca, o sea, para activar el factor 7, y la colágena para activar el factor de Hagemann, el factor 12. Entonces, por el factor tisular hacemos hemostasis secundaria hasta terminamos en la formación de fibrina por medio de la estimulación de la vía extrínseca, que es el factor 7. Y por medio de la estimulación de que la colágena activa el factor 12, terminamos en la producción de fibrina, en la hemostasis secundaria, por medio de la vía intrínseca. Las dos obviamente terminan en la vía común. Ahora ya vimos las sustancias activadoras. ¿Qué otra cosa dijimos? Dijimos necesitamos los fosfolípidos de las plaquetas para activar la cascada de la coagulación. Entonces, esto tiene que pasar en el sitio en donde están las plaquetas agregándose. Entonces, ahorita ponemos este dibujo. Y lo otro dijimos calcio. ¿Quiénes requieren calcio? Entonces, el factor 2 requiere calcio para activarse. Factor 5 requiere calcio para activarse. Factor 7, 8, 9 y 10 requieren calcio para activarse. Entonces, obviamente necesitamos calcio. ¿Y de dónde vamos a sacar el calcio? El calcio viene de los gránulos densos de las plaquetas. En los gránulos densos de las plaquetas tenemos el calcio. Entonces, la plaqueta, recordemos que en la hemostasis primaria, la plaqueta tenía un cambio conformacional una vez que se unía al endotelio. Aquí está el vaso, aquí estaba el endotelio, y dijimos, hay daño al endotelio. Y esto hacía que se expone a la colágena, ahora tenemos la plaqueta. Y dijimos, la plaqueta se une a la colágena por medio de la glicoproteína 1B, de la plaqueta, y el factor de von Willebrand. Este es el factor de von Willebrand. El mismo que mencionamos que estaba unido al factor 8. Dijimos el factor 8, aquí factor 8, en su forma inactiva está unido al factor de von Willebrand. Esto lo mencionamos al inicio del video. Entonces teníamos la plaqueta que está unida a la glicoproteína 1B por medio del factor de von Willebrand a la colágena. Y dijimos, la plaqueta, ya una vez que se adhiere al endotelio, tiene cambios conformacionales. Y estos cambios conformacionales, dijimos, terminan en liberación de ADP, de tromboxano 2, esto lo vimos en el video anterior, y en degranulación a que se libere el calcio. Entonces, en respuesta a que la plaqueta esté una al endotelio, tenemos liberación de calcio.
Entonces ahora tenemos calcio aquí en la sangre y podemos activar a los factores de la coagulación. Porque aunque tengamos, por ejemplo, el factor 11 activado, si no tenemos calcio no vamos a poder activar al factor 9, aunque tengamos el factor 11 activado. Entonces necesitamos calcio. Ya vimos de dónde sacamos el calcio. Ahora ya voy a borrar. En el video anterior terminamos con plaquetas que estaban unidas entre sí por la glicoproteína 2B3A, glicoproteína 2B3A cada una, y dijimos aquí tenemos fibrina. Entonces esto terminó en la formación de un trombo. Aquí tenemos el trombo. Esto es un trombo y dijimos esto es un trombo débil, y para estabilizar el trombo necesitamos el factor 13. Entonces el factor 13 llega aquí, en donde está la fibrina, y estabiliza a la fibrina. Entonces por medio del factor 13 estabilizamos la fibrina y por tanto estabilizamos el trombo. Entonces la unión de una plaqueta con la otra es a través de la fibrina. Ahora, o podemos agarrar la fibrina que nos encontramos en la sangre que está activada, pues porque obviamente no es que toda la fibrina esté inactivada, o sea, no es que toda la fibrina esté en forma de fibrinógeno, hay una que otra fibrina pues que está activada, y es esta fibrina que podemos agarrarla para unir una plaqueta con la otra, en donde ya lo único que necesitamos para estabilizar el trombo es que llegue el factor 13 y estabilice a la fibrina, o podemos agarrar el factor 1 en su forma inactiva, o sea, agarrar al fibrinógeno. Entonces ponemos, aquí está una plaqueta, aquí está otra plaqueta, aquí está la glicoproteína 2B3A, podemos agarrar al fibrinógeno, o sea, el factor 1 inactivado, y ya una vez que empiece la cascada de la coagulación, pues finalmente vamos a terminar en el factor 2, que es la trombina, y la trombina llega y corta aquí al fibrinógeno y lo deja en forma de fibrina. Entonces, aunque hayamos agarrado el fibrinógeno para unir una plaqueta con la otra, al tener la activación de la cascada de la coagulación, finalmente vamos a terminar con que este fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Entonces, o podemos agarrar ya de por sí la fibrina que nos encontramos ahí en el plasma para unir una plaqueta con la otra, o podemos agarrar el fibrinógeno y ya una vez que se dé la cascada de la coagulación, terminamos con fibrinógeno que se convierte a fibrina. Entonces, fibrinógeno que se convierte a fibrina. Y luego pues va a venir el factor 13 para estabilizar a la fibrina. Y es así como tenemos estabilización del trombo. Y ahora sí, ya vimos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Entonces, para un sangrado, ya vimos la hemostasia primaria en el video anterior, que terminamos con la formación de un trombo a través de la agresión plaquetaria, que era un trombo inestable. Y para estabilizarlo, ya vimos la cascada de la coagulación, que termina en el factor 1, que es la fibrina, que lo necesitamos para seguir uniendo una plaqueta con la otra, ya vemos por qué. Y en el factor 13, que lo que hace es estabilizar la fibrina. Y entonces esto nos estabiliza un trombo. Ahora sí tenemos el paciente que tuvo daño al endotelio, aquí estaba el endotelio, dijimos aquí hay daño, y ahora sí tenemos un trombo que está bien formado y está bien estabilizado, porque ya vimos también la hemostasia secundaria, que terminó en el factor 13. Entonces rápidamente la cascada de la coagulación es la vía intrínseca, es 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2, 1, 13. Y la vía extrínseca es 7, 10, 5, 2, 2, 1, 13. Entonces, aquí nos acordamos, vamos en orden, en retrógrado, solo que nos tenemos que saltar el factor 10. Entonces, 12, que viene antes del 12, el 11, que viene antes del 11, el 10, pero nos saltamos el 10. Entonces, ¿qué sigue? 9, ¿qué sigue? 8, y ahora sí, 10, 5, 2, 1. Y aquí pues empezamos con el factor 7. Ahora recordemos para ver los tiempos de la coagulación, la vía extrínseca, que ya vemos que comprende la vía común y estos factores, lo medimos con el tiempo de tromboplastina parcial, con el PTT. Y que es la vía extrínseca, que comprende también la vía común, lo medimos con el tiempo de protrombina. Pero esto ya lo vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.